Si no, mínimo de 10 socios. Y que además el que se haga socio, me han dicho que os diga que acaba de salir publicado el calendario 2023, el calendario científico escolar, que es la bomba. Todos los meses una efeméride científica. Esto es un ejemplo de proyecto de divulgación científica, pero, pero vamos, top, porque además es colaborativo. Lo hace un investigador del Instituto de Ganadería de Montaña de León, Mixto CSIC, Universidad de León. Y, y es chulísimo. O sea, esto además está en abierto en Digital CSIC, lo traducen al inglés, al francés, al euskera, al catalán, al gallego, al asturiano, porque él es asturiano, y con poquísimo dinero, porque todas esas traducciones se hacen con colaboraciones, con gente y tal. En fin, es un ejemplo de proyecto científico, así que el que se haga socio de la red de doctorandos, me ha dicho Rocío que le podemos dar uno. Eh, bueno, tengo muchas diapositivas que tengo que agradecer a mi compañera Carmen Guerrero porque nosotros tenemos un curso de formación y esta es una charla que damos habitualmente. Entonces, las diapositivas van a pasar muy rápido, pero voy a procurar ser breve para que podamos también, pues, bueno, comentar y tal. ¿Vale? Eh, pues, a ver si soy capaz de pasar, porque con las flechitas no. Avance página. ¿Aquí? Tampoco. Ah, voy a tener que darle con el ratón. Ah, claro, no funciona porque está en Zoom, sí. Bien, ¿eh? Ujú. ¿Cómo se baja ahora? Hay que, a ver, dejar de compartir. Ah, vale. Dale a presentar, a la presentación. Ahí. Muy bien. Ah, claro. Ok. Claro, sí, porque ahora se graba, ahora está subida la presentación en Zoom. Vale, correcto. Vale, en realidad la vicepresidencia adjunta de Cultura Científica se llama ahora de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana, que nos ha copiado. Y los que trabajamos en ella somos este grupo de personas. Aquí hay un grupo, está desde la vicepresidencia, que está ahí en la vicepresidenta adjunta, que está ahí en el centro, que es directora de la editorial CSIC, que es Pura Fernández. Y también hay un equipo aquí que se llama, de un programa que se llama el CSIC en la escuela, que empezó antes que la vicepresidencia adjunta de Cultura Científica, que hacen una cosa extraña, van a centros escolares no para dar charlas para los alumnos, sino para formar profesores en toda España. Entonces se pasan el año viajando y conveniando con las consejerías de educación. Vale. Bueno, esta es una breve diapositiva donde se hace un poco de historia de, de los programas europeos, cómo se ha llamado bueno, los programas que dan sustento y que financian las actividades de divulgación científica en Europa, ¿no? Que empezaron con programas de ciencia y sociedad, luego le llamaron ciencia en sociedad, y luego le llamaron ciencia con y para la sociedad. Y luego dejó de existir y realmente lo que pasa es que la divulgación científica es muy importante para los proyectos europeos y generalmente hay un paquete de trabajo que valoran mucho en la evaluación de los proyectos. Entonces, no se concibe un proyecto europeo sin un paquete de trabajo que tenga la divulgación científica. Bueno, estoy exagerando, pero realmente es muy importante el incluirlo, ¿no? Vale. Bueno, aquí hay también una breve historia de cuando se empezó en los planes estatales y en los planes nacionales antes las referencias a la cultura científica. Y esta es un poco la historia que no me voy a detener porque si no, pues esto se va a alargar. Vale. Esta es la primera ley, bueno, no la primera ley de la ciencia, pero sí la del 2011. Y esta es el artículo, como está grabado, tampoco me voy a detener mucho aquí, porque bueno, em,
digamos que la divulgación científica no aparecía en la legislación, por supuesto, ni nada. En España eh, es relativamente tardía con respecto al Reino Unido y tal, que ya era considerada desde pues, los años 90 y tal, y aquí hasta la ley de la ciencia del 2011 no aparece reflejada como, digamos, de forma legal, aunque, bueno, eh, pues sí que hay, o sea, había algunos planes estatales en los que ya se hacía referencia a ello, ¿no? Ah, vale, no, es que no voy a entretenerme. eh, Aquí quizás sí voy a hacer un poquito más de hincapié en la historia del CSIC con la divulgación científica, porque es en el año 2004 cuando se crea el área de cultura científica. Y en el 2008 es cuando se crea la vicepresidencia adjunta de cultura científica. El hecho de que la cultura científica esté incluida dentro del organigrama del CSIC arriba como una vicepresidencia adjunta, eh, pues eso ya da idea de que la institución eh, pues apuesta por ella de alguna manera, ¿no? Y no es baladí el que realmente esté ahí ubicada, ¿no? Es mucho más importante porque quiere decir que cuando la presidencia del CSIC se reúne para organizar planes y acciones y tal, hay una persona allí que defiende y que impulsa las actividades de cultura científica, los programas y la idea de que la cultura científica es importante para la sociedad y para la divulgación. Bueno, siempre tenemos un argumentario, por decirlo de alguna forma, por qué es necesaria la divulgación científica. Y bueno, es verdad que en la diapositiva anterior me parece que aparece reflejada en el estatuto del CSIC. Uno de los objetivos que aparece es el tema de la divulgación científica. También aparece el que el CSIC está comprometido con intervenir de alguna manera en el sistema educativo. Eso es quizá decir demasiado, pero sí en apoyar de alguna manera el que los profesores y la enseñanza secundaria, sobre todo, eh, tenga, el CSIC pueda de alguna manera apoyar y que la ciencia esté incluida pues en el currículo de alguna manera, ¿no? Y bueno, realmente mm, ahora mismo para obtener, es verdad que no cuenta mucho, pero cuenta, o sea, para ser científico titular hay un pequeño apartado dentro de los méritos en el que tienes que demostrar y presentar las actividades de divulgación científica que has realizado, igual que tienes que presentar tus publicaciones, cuenta mucho menos, pero bueno, ya es importante que esté incluido ahí, ¿no? Y en las siguientes escalas de la carrera investigadora del CSIC también aparece de alguna manera, pero es importante que al menos esté incluido, que es que esto hace 10 años no lo estaba, ¿no? Y por lo tanto, pues era una reclamación y una reivindicación permanente el hecho de que se reconociera como una cosa importante el tema de la divulgación científica. Bueno, cuando hablamos de recursos de la divulgación científica, lo primero que decimos es, lógicamente, los investigadores. Por eso esta charla la he llamado también un poco ciencia en primera persona, porque sois vosotros realmente los que podéis hacer divulgación científica. Esto parece muy obvio. Claro, lógicamente somos nosotros, somos los investigadores y tal, y investigadoras los que lo hacemos, pero no es así, porque hay, hay centros, hay museos, hay periodistas, hay asociaciones, fundaciones, es decir, hay programas
de comunidades autónomas, de muchas instituciones que hacen divulgación científica. Y nosotros tenemos que poner en valor el hecho de que los investigadores e investigadoras del CSIC podemos entrar en directo contacto con los destinatarios a los que va dirigida la divulgación, con el público, ¿no? Porque, o sea, aunque no os lo parezca, muchos periodistas científicos son de la opinión de que realmente la divulgación científica tiene que estar mediada por ellos. Y de alguna manera los necesitamos, porque cuando hacemos una actividad de divulgación científica es muy importante la comunicación de esa divulgación, ¿no? De esa actividad, de ese proyecto. Importantísima. Tanto como la de un proyecto de investigación. Si en el proyecto de investigación no se comunica, a ver, el proyecto de investigación es importantísimo, pero si el proyecto de investigación no se comunica, no se divulga, cuando se acaba el proyecto, sí quedan las publicaciones, pero eh, tenemos que ser realistas y las publicaciones tienen un impacto muy relativo. Yo algunas veces cuando doy alguna charla a investigadores ya senior, les digo, vosotros no vais a ser premios Nobel. Y ellos lo saben, claramente, lo saben todos los que están sentados ahí. No van a ser premios Nobel. Sin embargo, podéis hacer una cosa muchísimo más importante, que es hacer una actividad de divulgación científica potente, que llegue a la gente de tu pueblo, de tu ciudad, de tu barrio. Y eso es una actividad que solamente vosotros como investigadores podéis hacer de verdad. Y además desde la personalidad del investigador, porque el periodista científico, sí, puede hacer una pieza de un vídeo chulísimo, una nota de prensa que llega a muchos sitios, pero el valor que tiene que el investigador o la investigadora esté en contacto con el público, que luego le pregunta, que lo cuenta, que lo hace con interés, con pasión y tal, eso es indescriptible. Y siempre cuento la anécdota, una investigadora del Museo de Ciencias Naturales, senior ya, no le faltaba mucho para jubilarse, organizó una exposición en Guadalajara de fósiles, de paleontología y tal. Entonces estaba la pobre diciendo, estaba un poco, o sea, decía, es que no quiero que se enteren mucho y tal en el departamento porque, eh, mm, claro, no estoy investigando y tal y he perdido mucho tiempo haciendo. Y entonces le dije, Ana, tú estás haciendo algo importantísimo. Esta exposición que estás haciendo es lo más importante que has hecho en toda tu carrera investigadora, que han sido 35 años. Hice una exposición en el Museo de Paleontología de Guadalajara o Ciudad Real, ya no me acuerdo. Y realmente es así, ¿no? Y yo creo que la convencí. Bueno, claro, lógicamente nosotros como CSIC, que es que, a ver, eh, el CSIC es la institución que más y mejor divulgación científica hace, porque, porque es que somos un poco la referencia en todo, ¿no? En investigación, en formación y en divulgación científica también, ¿eh? O sea que eso, tenedlo claro, porque cuando nosotros vamos a reuniones y tal, a ver, en todos los sitios hacen proyectos estupendísimos, pero vamos, que tened en cuenta que la red de divulgación del CSIC y las actividades del CSIC tienen una potencia tremenda, ¿no? Y además nosotros, claro, contamos con el observatorio, los observatorios astronómicos, ah, porque es que ahí hace no mucho se hizo un concierto de Antonio, no me acuerdo ahora cómo se apellida, el de Lagartija Nick, eh, y claro, pues o sea, bueno, luego ese concierto se replicó aquí en el Central, que yo creo que ha sido el año pasado, el 22. Sí, si no fue el 22, fue el 21. Pero bueno, tenemos también, por ejemplo, la reserva de la Estación Biológica de Doñana como un sitio donde puedes llevar gente, o en el Sarmiento de Gamboa. Nosotros hemos hecho un proyecto cuando el Sarmiento de Gamboa atraca en diferentes puertos. Hemos hecho un proyecto que se llama Ciencia en el Puerto. Hemos montado una exposición allí. Los alumnos
ya no me acuerdo dónde estuve yo, en Cádiz o no sé dónde, pues iban al barco, subían. Allí los técnicos del CSIC les explicaba cómo se investigaba dentro del barco, los equipos, o sea, era chulísimo, ¿no? Y se hacen materiales de divulgación muy buenos también, ¿no? Por ejemplo, la sala blanca de microelectrónica, esta diapositiva del Rocasolano. Bueno, no sé si habéis visto, el Rocasolano hace poco celebró su aniversario y ha hecho una cosa estupenda, ha recreado un laboratorio antiguo, ¿no? Seguro que muchos lo conocéis. Y la verdad es que está impresionante y han hecho un vídeo precioso también de la conmemoración, que es un ejemplo de vídeo de conmemoración realmente bueno, porque es cierto que cuando alguien sin experiencia se pone a hacer un vídeo, pues hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, que no es el motivo de esta charla, pero que habría que tener en cuenta para antes de hacer un vídeo y bueno, os animo a que entréis en el canal de YouTube del Rocasolano y veáis ese vídeo para que veáis lo bueno que es. Bueno, luego nosotros trabajamos mucho con el Museo de Ciencias Naturales, con las colecciones, porque son un instrumento también para ellos. No paran de hacer talleres y tienen incluso unas colecciones solamente para divulgación, que la gente puede tocar y, en fin, hacen cosas chulísimas. En el Real Jardín Botánico igual, además de que son unos espacios de exposición. O sea, en el Museo de Ciencias Naturales tienen un equipo de divulgación, que es un equipo de programas públicos, un equipo de exposiciones y, en fin, el Museo de Ciencias Naturales pues lleva 3 siglos funcionando. Es uno de los museos más antiguos de Europa, de historia natural. O sea, igual es el segundo que se abrió al público, ¿no? Ellos lo tienen muy a gala también eso. Pues nada, las colecciones del herbario igual. Y ahora el Museo Geominero, al formar parte el Instituto Geominero de España del CSIC, pues es otro espacio que se une, en el que se pueden hacer actividades. Y, o sea, que está también un poco a vuestra disposición, ¿no? El deslocalizar o hacer cosas por allí, ¿no? Bueno, y luego tenemos 2 casas de la ciencia, una en Sevilla, que es esta, que es la antigua estación biológica de Doñana, que se ha quedado como sitio de exposiciones, está muy bien. Y hace poco se inauguró la Casa de la Ciencia en Valencia también. Pero no solamente eso, o sea, es tal la potencia del CSIC en este asunto de divulgación que ya han comprado el edificio para hacer una Casa de la Ciencia en Santiago de Compostela y está proyectada otra Casa de la Ciencia en Salamanca. Esto no os digo yo, no tiene nada que ver con inaugurar un nuevo centro de investigación, pero te quiero decir que realmente eso marca claramente porque eso es inversión, dinero, personas, contrato, organización y, o sea, es importante. Bueno, la librería que tenéis aquí al lado también, que es un buen sitio. Y la residencia de estudiantes, aunque la residencia de estudiantes del CSIC solamente pertenece al patronato, también está la residencia de investigadores de Barcelona. Bueno, este es un ejemplo de proyecto de investigación que, que fue un referente de cómo un proyecto de investigación se divulga. Dedicó, pues en este proyecto igual había 300.000 euros para la divulgación del proyecto. Pero claro, o sea, es un proyecto que, bueno, o sea, el proyecto total ya no me acuerdo el dinero que era. Era un proyecto de ingenio, creo, 2002. Y montaron, o sea, mm, montaron a periodistas que iban produciendo post y haciendo comunicación del proyecto in situ, en el barco. Y luego cuando atracaban en un puerto, se cambiaban los periodistas, había un dibujante, como los dibujantes de las antiguas expediciones, que, que dibujaba, o sea, se dedicaba exclusivamente a dibujar para el proyecto, ¿no? Y la repercusión que tuvo, bueno, creo recordar que todavía hay un convenio con Australia a raíz de este proyecto para colaborar en acciones de divulgación y tal. O sea que realmente fue un referente, ¿no? De él se hizo una exposición y, en fin. Bueno, claves para divulgar el proyecto.
Eh, bueno, tampoco me voy a detener en cuestiones así más teóricas, pero es importante, sobre todo, comunicarlo, identificarlo, copiar y pegar. O sea, no nos importe hacer cosas que se han hecho porque funcionan, eh, y reaprovechar, que ahora veremos algún ejemplo, cuando haces una cosa, realmente luego te sirve para poder, eh, en fin, hacer como actividades satélite alrededor de esa que le dan mucho más relieve. La imagen del proyecto es importantísima. En un proyecto de divulgación, contar con un diseñador profesional es un 2% del dinero del proyecto y el proyecto cambia la cara de una, o sea, es que parece otra cosa. O sea, no, en fin, yo, por ejemplo, solamente este folleto está hecho por un profesional que, mm, pues ya da idea de algo realmente potente, ¿no? Bueno, eh, proyectos de ciencia ciudadana. Voy a mencionar esto un poquito porque quizá es una cosa nueva. Está de moda hablar de ciencia ciudadana y todo lo que tenga que ver con la participación de la ciudadanía en la ciencia y eh, es esto realmente. En la mayor parte de los proyectos de ciencia ciudadana, uy, sí, sí. Vale, vale, es que hemos hecho un encuentro hace poco, unas jornadas de cultura científica y ciencia ciudadana, y entonces hay en la parte de ciencia y sociedad de la página web del CSIC, hay un epígrafe que pone políticas de divulgación y tal, y ahí está subido esto, que es, eh, que es una guía sobre ciencia. ¿Te falta pila? Voy a por pila. Bueno, está parpadeando. ¿Parpadea la pila? Sí. Sí. Bueno, cógelas por si acaso. Vale, y entonces ahí podéis encontrar un poco la definición de lo que es ciencia ciudadana, que en general tiene que ver con que los ciudadanos colaboren y tomen datos que luego les sirvan al investigador, pero no es una broma. O sea, te quiero decir, son datos que son muy útiles. Y hay algunos proyectos que no se pueden llevar a cabo si no es con la colaboración de los ciudadanos. Por ejemplo, eh, realmente esto de la ciencia ciudadana, que nos parece como una cosa novedosa, ya se hacía en 1880 y no sé cuántos, cuando la Agencia Española de Meteorología, que se llamaría de otra forma, tenía a señores en pueblos con un pluviómetro y un anemómetro tomando datos de todos los días de lo que llovía, de no sé qué tal. O la Sociedad Española de Ornitología en 1950 tenía una red de observadores que decían si el gorrión moruno aumentaba, disminuía y cuántos pájaros pasaban por allí, por el pueblo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, que ahora pues hay proyectos que son chulísimos. Por ejemplo, este de Observadores del Mar, que lleva ya 10 años con base en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y que lo que hace es que los submarinistas, la gente, tal, a través de una aplicación, claro, ahora se hace con una app, pues suben datos de. Luego, dentro de Observadores del Mar hay subproyectos. El proyecto Medusa, para ver qué medusas hay, cuántas, no sé qué. O sea, es información que nadie te podría dar, que aunque tuvieras un equipo de investigación, pero claro, imaginaros gente en el Cantábrico, en el Mediterráneo, o sea, en todos los mares dando información, ¿no? Ah, mira, aquí aparece justo alerta medusa, peces exóticos, corales. Eh, este es el proyecto Mosquito Alert, que ha sido emblemático también. Es un proyecto que sale del centro de Blanes, un centro del CSIC que está en Girona. Bueno, y Ibercibis, Ibercibis es una fundación que se dedica exclusivamente a este tema de la ciencia ciudadana
y que empezó siendo un proyecto. Ibercibis se presentó aquí en el CSIC hace 10 años y ahora Ibercibis es una fundación que tiene trabajando a 12 personas y que tiene 8 proyectos europeos simultáneamente y proyectos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y, en fin, que tiene muchísima proyección tanto en España como en Europa. Vale. Eh, He traído unos folletos de que luego, si cuando vengáis aquí para escanear y os asociéis a la red de doctorandos, podéis coger un folleto de las publicaciones del CSIC. Hacemos una serie de libros de divulgación que llevamos ya 135 y esto me parece que llevamos como 8 años. Se publican todos los años 10 libros de esta serie de divulgación, que es una serie pequeñita en la que nuestra investigadora que está aquí, la doctora Gato, ha participado también y no sé si alguno más de los que está aquí ha publicado, pero os animo a hacerlo. Si tenéis alguna idea eh, de libro y tal, bueno. El Instituto de Óptica hace poco publicó, no en esta serie pequeña, que estos son libritos pequeños como de 100 páginas en blanco y negro, que cuestan 12 euros en las librerías, pero esta es la serie que sabemos de 138 títulos, 10 títulos mira, 12 euros en papel, exactamente, desde 2009. Y esta es la otra serie, la serie de divulgación, donde digo que el Instituto de Óptica o el IOSA, no me acuerdo muy bien, es el IOSA, ¿no? Quien publicó un libro en el año de la luz, ¿no? ¿Mm? Vale, pues bueno, también hay, pues como hay conmemoraciones internacionales sancionadas por la UNESCO para todo el mundo, normalmente aprovechamos para editar un libro de una serie u otra que tiene que ver con esa conmemoración. Bueno, nada, esta es una noticia parecida de uno de los libros de la serie de divulgación en la página web del CSIC. Y esto lo he dejado porque eh, vale, mm, lo pongo aquí porque esto es una nota de prensa. Lo digo porque igual nunca habéis visto una nota de prensa que se manda a los medios de comunicación y esto es, o sea, la gente que estudia comunicación, eh, cada parte de las que aparece ahí, el encabezamiento, no sé qué, el contacto, título, el subtítulo, una imagen importantísima cuando se manda una nota de prensa, una imagen, y si es un vídeo corto, también fenomenal. Luego el cuerpo, en fin, hay una serie de pautas e incluso la imagen gráfica de la misma nota de prensa, ¿no? Que es importante. Generalmente, cuando hace una actividad de divulgación, decís, no, voy a mandar una nota de prensa, no, voy a redactar una nota de prensa. Vale, tú puedes redactar el borrador, pero luego es buenísimo que se lo pases a un periodista porque él va a extractar de ahí unos destacados, unos subtítulos y tal, que si os dais cuenta luego en un periódico aparece un titular y luego otros subtítulos que son los que aparecen aquí ya puestos y tal, y luego el cuerpo del. Luego además aparece un teléfono de contacto, en fin. Vale. Este es un proyecto o sea, los libros de divulgación se presentan y hicimos un proyecto de divulgación que se llamaba Ciencia de Tomo y Lomo, con conferencias en librerías. Y estuvo chulo, pero la verdad es que las librerías no nos sirvieron mucho para atraer al público y después de un año, aunque luego no volvimos a pedir el proyecto. Vale. Divulgación de aprovechamiento. Esto es, de la serie de libros que sabemos se organizan conferencias que sabemos y se organizan, eh, vale, estas.
una presentación del último libro, que el año pasado fue el Año Internacional del Vidrio, y como siempre, el CSIC, pues la representante española del Año Internacional del Vidrio era una investigadora del Instituto de Cerámica y Vidrio. No solamente la representante española, realmente ella tenía representación internacional, pero es que nos pasa lo mismo con el año de los suelos, con el año de la química, con el año de los océanos, es una persona del Instituto Español de Oceanografía. Quiere decir que generalmente tenemos muy a mano esa, ese contacto y entonces ahí nosotros aprovechamos para organizar una serie de actividades, un kit que ya tenemos muy ensayado, que es página web con calendario para llamar la atención sobre las actividades que se organizan en ese año, vídeo, acto de inauguración aquí o de clausura. A ver, tampoco podemos avasallar porque siempre hay una sociedad española de óptica, o una sociedad española del vidrio o la Real Sociedad Española de Química. Es decir, que siempre este tipo de actividades hay que hacerlas en pandilla, ¿no? Y además el CSIC, más que nadie, porque es que el CSIC realmente es todo y nada. El CSIC es una organización que permea, y perdonadme la palabra pedantita, pero a toda la ciencia española. Entonces, bueno, se trata de eso, de hacer pandilla un poco, ¿no? Eh, tenemos un blog en el 20 minutos y entonces, pues igual, o sea, s- fijaros, sacamos el libro, presentamos en la feria del libro, hacemos una nota de prensa, hacemos un post en el blog de Ciencia para Llevar, hacemos un vídeo al autor del libro y como remate, eh, tenemos tenemos podcast subidos a iVoox y y a Spotify y a otras plataformas de podcast. Y luego y bueno, y tenemos también un ciclo de conferencias. O sea, todo esto con un libro, con una misma acción, ¿vale? Eh, ahora, vale, bueno, pues ya voy a acabar, ¿vale? Tenemos ciclos de conferencias con muchas instituciones. No solamente, digo tenemos, hablo un poco siempre de la vicepresidenta de Junta de Cultura Científica, pero en realidad hay muchos centros del CSIC que, que organizan ciclos de conferencias, como vosotros seguro, ¿no? Esto es lo que os contaba de las conmemoraciones. La de los océanos y la del vidrio fueron el año pasado. Esto es una foto de que nosotros hacemos, también hacemos una exposición de cada año. Y este año es el año Santiago Ramón y Cajal, que tenemos aquí dos compañeros del Instituto Cajal. Y, y bueno, pues en realidad este año Cajal, que se inauguró el año pasado, no es un año, sino que va a ser como un trienio. O sea que va a durar hasta el año 2025. Han dicho, ¿para qué vamos a hacer un año? Vamos a que dure un poco más para que no se nos eche el tiempo encima. Bueno, esta fue una acción que hicimos, por ejemplo, en el Año Internacional de la Biodiversidad. Es también un ejemplo de algo que en principio te dices, ostras, si pudiéramos utilizar los MUPIs del ayuntamiento, qué bueno y tal, las paradas. Pues es que es muy fácil realmente y muy barato, porque nosotros en esta ocasión le dijimos al ayuntamiento, bueno, como veis, bueno, esto es en Galicia, los tradujimos al gallego, al catalán, y no sé, en el País Vasco yo creo que no se pusieron, pero eh, ¿qué hicimos? Le dijimos a las empresas que se encargan de la publicidad de los MUPIs, cuando no tengáis empresas para publicitar, nosotros os pagamos los carteles. Y claro, ellos están encantados porque realmente tienen ahí una tal, metes el logotipo del ayuntamiento, que está ahí abajo a la derecha, el del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, y el diseño importantísimo, un diseño chulo, ¿no? Una cosa que se vea bien. Vale. También lo hicimos en el año de la energía. Ya una vez que lo haces, ya tienes el caminito, los contactos, como el CSIC, que está en todas las comunidades autónomas, hablas con la gente de divulgación que está en la delegación del CSIC de Galicia, de Cataluña, de Aragón, de Valencia, de Sevilla. Esto, pues igual es justo, es Sevilla, porque sí, porque ahí abajo está esto de Nodo, que es el Ayuntamiento de Sevilla. Y encima, claro, esto
O sea, el poco dinero que cuesta te lo financian porque es una campaña de publicidad con un impacto altísimo y a un coste muy reducido, que da pena casi que por 8.000 euros tengas que, porque un logotipo en una campaña de este tipo vale muchísimo más de 8.000 euros, pero pues ahí está el logotipo de la entidad que lo financió. Vale, pues no voy a hablar nada más porque no merece la pena que os cuente cosas de las exposiciones que ya os imagináis que tenemos. Bueno, hay un apartado de exposiciones que cedemos gratuitamente en la página web del CSIC. Solamente hay que el ayuntamiento o el centro cultural que las quiera o el instituto, muchas se pueden descargar en la página web. Algunas tienen unidades didácticas que enriquecen muchísimo la exposición, pero es que las cedemos gratuitamente. Entonces, solamente tiene que pagar el transporte de la caja de metal, que se hace por mensajero. Está muy bien pensado eh, para que con un mensajero, sin necesidad de nada, la exposición vaya y vuelva y a un precio, pues realmente bueno. Bueno, hay una exposición también itinerante de Forges, que es chulísimo. Y bueno, ya no os voy a contar más porque hay muchas actividades de didáctica de la ciencia en las comunidades autónomas, como está transferido, aquí tenemos un poco de lío y entonces no hay manera de hacer algo que tenga una misma identidad, que tenga una misma pauta, ¿no? Unos es para secundaria, otros no sé qué, unos con el ayuntamiento, otros con la consejería, y en fin, es un poco de lío, ¿vale? Bueno, pues nada más. Casi que son ya casi 40, así que si alguien quiere preguntar algo, pues... ¿Perdón? Ah, vale, es verdad. Voy a poner un vídeo chiquitito que cuenta mucho mejor de lo que yo lo he hecho. eh, Esto un poco, ¿no? Y como dura 3 minutos y pico, yo creo que no. Bueno, nos lo podemos saltar, ¿eh? O sea que tampoco tiene más que ya. Yo creo que no se ha copiado en la. Yo creo que se te ha abierto, pero fuera. Ah, este es un ejemplo también de buen vídeo, ¿eh? Que se hizo en el 2016 y todavía vale. No, yo creo que se hizo antes. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas investigamos en todos los campos de la ciencia y uno de nuestros objetivos es divulgar ese conocimiento a la sociedad. En el CSIC llevamos más de una década comprometidos con el fomento de la cultura científica. Me veo parte de ese compromiso de divulgar, de hacer llegar nuestro trabajo, algo que por otro lado no es fácil y creo que además las instituciones también nos facilitan mucho esa labor. Sin la divulgación se rompe la cadena de transmisión de conocimiento y la ciencia pierde su papel fundamental en la sociedad. Los científicos tratamos de adquirir conocimiento, nuevo conocimiento, y ese conocimiento se ha de divulgar y se ha de transmitir a la sociedad, que es la que genera en realidad los fondos y los fines para esa investigación. Si les explican para qué se investiga y cuál es el objetivo y los beneficios que la población al final va a obtener, pues quizás la población a su vez apoye más la investigación, el I+D. En 2004 asumimos esta misión a través de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica. Desde entonces hemos consolidado una estructura de apoyo al personal investigador con un objetivo claro: comunicar e implicar a la ciudadanía en el conocimiento científico. Para ver a los científicos no como unos seres extraños, sino como unos seres normales. Pues si conocemos la ciencia, pues nos puede llegar a gustar. Algo que no conocemos no nos puede gustar. Para explicar la ciencia, desarrollamos actividades en múltiples formatos y para todos los públicos desde las primeras etapas de la educación. Adaptamos los contenidos y los soportes a jóvenes y adultos. Y establecemos vías de diálogo con la sociedad. Se trata de un camino de doble dirección.
A mí me encanta el poder explicar conceptos muy complicados de óptica, que es en lo que yo trabajo, a niños pequeños y ver bueno, que les interesa, que hacen preguntas muy interesantes. A gente más mayor que de entrada te dice, uy, yo no voy a entender nada, y sobre todo entienden cuál es el aporte de esas cosas a la sociedad, a la tecnología, y que es muy divertido. Actualmente, cerca de 1000 personas que trabajan en el CSIC participan en las más de 10.000 actividades de divulgación que se realizan anualmente. Unas actividades a las que asiste casi 1 millón de personas cada año. A leer ya están muy acostumbrados, en cambio, a ver la ciencia de cerca tiene muy pocas posibilidades. Me gusta bastante la actividad porque no estamos viendo las cosas solo por teoría en clase, sino es mejor verlos en persona. Durante toda la ESO, este tipo de actividades, algo que sea práctico. Nosotros lo intentamos, hacemos laboratorio, pero nunca se llega a dar funcionalidad a lo que hacéis aquí. También celebramos conmemoraciones científicas internacionales con una programación anual de actividades. El reto es que la sociedad tome conciencia del hito científico que se conmemora. Además, el CSIC ha desarrollado iniciativas innovadoras como Mobilab, un laboratorio móvil que ha recorrido ciudades de toda la geografía española. El proyecto Malaspina, referente de investigación y divulgación sobre el cambio global, o Ciudad Ciencia, que organiza actividades divulgativas en cerca de 40 municipios. Y muchas veces nos llega que la gente está investigando cosas que no vemos utilidad. Y es una manera de que veamos que realmente ese dinero se está invirtiendo en algo que nos va a ser útil, si no es ahora, en el futuro. Los ciclos de conferencias, concursos y certámenes son también eventos habituales en la agenda del CSIC. Las actividades de divulgación pueden hacer que una persona que en principio no tenía intención o no sabía lo que era la ciencia, descubra que puede ser esa su pasión. Sin olvidar la labor permanente de los grandes centros de divulgación del CSIC. La experiencia y el trabajo desarrollado a lo largo de estos años han situado al CSIC como un referente en el fomento de la cultura científica. Porque sabemos que en nuestro presente está nuestro futuro. Pues yo voy a querer ser un científico. Se puede cambiar. Sí, perdón. Y otra cosa también importante de un vídeo es que no debe tener al director dando unas palabras, porque el director al cabo de 2 años cambia y entonces dices, ostras, ya el nuevo director, es que ya el vídeo no vale. Entonces, no es necesario ni explicar en qué departamentos se divide el instituto. No. Vamos a contar lo que se hace en el instituto, no cuántas vicepresidencias adjuntas hay, no sé qué, no sé cuántos. Eso no, mucho mejor contar lo que se hace y tal. Bueno, pues no sé si alguien quiere preguntar algo. Os recuerdo lo del calendario, ¿eh? Y bueno, y estos folletos de aquí, cogedlos luego porque aquí viene la lista de todos los libros de divulgación, todos los títulos, por si os interesa. También están en la web, ¿eh? Sí, claro. Y ahora lo vuelvo a bajar. Gracias. Necesitaríamos dos. Que me dan sus... Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por dedicar tu tiempo. Y mi pregunta va dirigida a, más bien a que todo este tipo de proyectos siempre parece que nacen si eres IP. Entonces yo como investigadora predoctoral me pregunto si alguna de las ideas que puedo tener yo o los otros compis de laboratorio con los que estoy, si nuestras ideas podrían llegar a un proyecto como este o si hay alguna forma en la que los predocs podamos organizar algo. No, porque a lo mismo no puede poner una cosa a la vez. Pues mira, no me he traído un folletito que se titula, y hubiera sido absolutamente necesario, ¿quieres divulgar en el CSIC? Entonces os lo voy a mandar
para que se lo hagáis llegar a todo el mundo. Ahí aparecen, por ejemplo, aparecen algunas cosas así para empezar, digamos, ¿no? Si quieres escribir un post en el 20 minutos, si quieres publicar un libro en la colección esta que sabemos de, si quieres participar en la Semana de la Ciencia o en la Noche de los Investigadores, en grandes eventos. eh, pues hay ahí, o sea que lo puede hacer cualquier persona, no hace falta ser un investigador senior ni nada. O sea, es más, generalmente los jóvenes tenéis más, no sé, más capacidad de comunicación y en fin, que eso lo hacéis con mucha soltura y mucha espontaneidad. O sea que yo os animo, desde luego. Aquí tienes tu calendario, ¿eh? Luego pasas a por él. Mi pregunta también va un poco en esa línea, que es si, no sé, en la web del CSIC o en algún sitio hay material, digamos, para asesorarnos sobre cómo divulgar o cómo empezar a divulgar. Sí, yo creo, hay un apartado que en la página web del CSIC, en el menú horizontal que se llama Ciencia y Sociedad. Pichead un poco por ahí porque hay un apartado solo para aplicaciones de móvil, por ejemplo, para apps. Eh, hay un apartado para webs de divulgación, temáticas. Entonces de ahí podéis sacar muchas ideas. Eh, Ahora está abierta, pero solamente hasta el día 25, una convocatoria de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que sale todos los años. Entonces, no es sencillo, pero se puede pedir algo de dinero ahí. El tema de conseguir dinero daría casi para otra charla, pero bueno, no todo es dinero. Y el otro día me dieron una idea, el otro día no, hace un año ya, que os la voy a contar aquí, porque es que yo no, fijaros o sea, muchas veces realmente el mayor recurso que tenemos somos nosotros mismos y nuestro tiempo. Este calendario del que os acabo de decir, que es un proyectazo, porque es que lo estoy imaginando traducido al chino, ¿eh? Y además es que es importantísimo porque da una visibilidad a la investigación española. O sea, es un calendario de efemérides internacionales, pero también españolas. Mm, Este no es el único calendario científico del mundo, eso está claro. Hay otros tres, pero no muchos más. Y este está muy bien hecho, muy bien coordinado, con mucha información, que da efemérides españolas. Entonces, es una proyección para España. El otro día en la Agencia Española de Cooperación Internacional nos pedían actividades y tal. Y este calendario es sin duda potentísimo para eso. Bueno, pues el investigador, después de hacerlo, nos ha escrito diciendo que no puede continuar con el proyecto, porque le absorbe ya tanto tiempo que no puede hacerlo, ¿no? Y desde luego no vamos a dejar caer el proyecto. Y con esto os quiero decir que si tú tienes una grandísima idea, ven a vernos, porque igual podemos ayudarte para que la lleves a cabo. Eh, de hecho, nosotros, por ejemplo, en la Semana de la Ciencia, si un instituto del CSIC nos lo pide, nosotros le podemos dar algo de dinero. Son pequeñas cantidades, pero podemos ayudar, ¿no? Tenemos un presupuesto anual para la Semana de la Ciencia, para algunas ferias de la ciencia. La Noche de los Investigadores no, porque es un proyecto que nace de la Comisión Europea y está financiado, en nuestro caso en Madrid, por la Comunidad de Madrid, pero vamos, o sea, también hay muchas iniciativas dentro de las que podéis incluir vuestra actividad. Hola, perdón Juan Ramón, me he adelantado. Por un lado, preguntar si vais a seguir participando como CSIC en Somos Científicos, porque creo que es una iniciativa fascinante a la que animo a los doctorandos a que participen.
yo tuve el placer de hacerlo y es una conexión con los estudiantes increíble. Y ¿Qué no nos cuentes un poco ese proyecto? Brevemente. vale, Somos Científicos es un proyecto de comunicación con estudiantes de la ESO, de institutos de toda España. El CSIC, cuando participó, como tiene sus ciudades ciencia, los institutos que participaron en la zona CSIC eran exclusivamente institutos de ciudades ciencia. Entonces, un grupo de científicos del CSIC, éramos 6, creo, de sitios aleatorios del CSIC, fuimos elegidos por los profesores de esos institutos para que fuéramos quienes interactuábamos con esos estudiantes. Entonces estuvimos durante 2 semanas chats con las distintas clases, con cada una de las clases por separado. Ellos nos podían preguntar lo que quisieran, absolutamente lo que quisieran, desde cómo era vivir como científico, hasta qué hacíamos en ciencia, hasta qué habíamos comido, absolutamente lo que quisieran, tenían libertad. Y, y la verdad es que te sorprenden. Y entonces es como un poco un concurso. Ellos van eligiendo durante esas semanas a sus científicos favoritos. Entonces te van votando y, y te vas quedando eliminado si no consigues quedar entre los primeros, ¿no? Y cada día te van eliminando hasta que llegas a la final y quedan, pues eso, 2. Y pues la verdad es que, no sé, fue una experiencia que yo creo que si el CSIC se ha planteado si seguir o no, seguid. O sea que es la isla de los científicos, vamos, que te van eliminando y tal. Pero sí que vamos a seguir. El proyecto Ciudad Ciencia, que es uno de los proyectos que aparecía ahí, ese de la red de ciudades, que aparecían 40, pero en realidad ya son 50, porque todos los años unimos a varias ciudades. Y claro, es que tenemos casi a tiempo completo trabajando a 3 personas en Ciudad Ciencia. O sea, eso es muchísimo. Y hemos conseguido financiación, además, estable del ministerio, con lo cual, bueno, estamos encantados. Tanto ese proyecto como Ciencia en el Barrio, que es un proyecto para centros escolares en zonas con menos recursos económicos y tal, que se hacen, y que haremos una feria de la ciencia. El año pasado la hicimos aquí a mediados finales de mayo y haremos otra vez aquí. Pero sí, o sea, la respuesta sí, creo que van a seguir con ello, sí. Y luego quería hacer como un pequeño toque de... El premio está muy bien, lo que pasa que es un poco un problema para quien lo gana. Porque si eres un doctorando, si eres un INIP, bueno, pues igual tienes tiempo y dejas un poco la ciencia y lo sacas adelante y no te importa tanto, pero si eres un doctorando, es un poco un problema porque tienes a tu director de tesis diciéndote, oye, y además, yo no sé si los científicos que participan fuera de la zona CSIC tienen tantas complicaciones como yo me encontré, porque realmente tenía que preparar todo un proyecto alrededor de lo que quería hacer, un presupuesto, una serie de complicaciones que al final llegó a nada. Llegó a nada. Y la verdad es que es un proyecto muy bonito que no, igual yo no tengo tiempo, pero me gustaría que el CSIC lo sacara. ¿Pero y cuál era el premio? 500 euros. A 500 euros. O sea, fue complicado pagárselo. Ok. No, ¿Pero era un premio para el investigador? No. Sí, sí. Sí, para el investigador. Para sacar el proyecto. Ah, qué bueno. Por ser el favorito de los estudiantes. A ver, Es decir, sacar un proyecto claro, de es poquísimo. divulgación. Pero ¿cuánto te dan por publicar un artículo? ¿Cuánto dinero te dan? Ah, se paga. No, aquí no te pagan. Aquí, o sea, aquí no tienes que pagar, aquí te pagan. A ver, una vez que tú estás contratada para trabajar, no tiene, o sea, es verdad que muchas veces haces cosas fuera de horario, pero no penséis a no ser que os dediquéis a esto profesionalmente, no penséis que vais a haceros rico divulgando. No, os van a publicar un libro. Mira, en estos creo que sí que hay derechos de autor, pero lo normal es que la editorial CSIC no dé derechos de autor de los libros que se publican, porque la verdad es que se venden pocos. Aunque estas colecciones son las colecciones que más son las colecciones que más libros venden de todos los que se publican en Editorial CSIC. Pero evidentemente es verdad que es una actividad, hombre,
Los premios Nobel cobran por dar las charlas, pero en general los investigadores no cobran. Aunque en Ciudad Ciencias sí que, como hay dinero, o sea, si hay dinero y se puede dar una pequeña remuneración por irte a Cangas de Narcea, que es que estás casi 8 horas de viaje, pues te lo dan, te pagan el viaje, la comida y te dan algo de dinero. Pero si vas a dar una charla aquí en tu instituto en la Semana de Ciencia, no te van a dar dinero. Pero bueno. ¿Eh? Te sirve para los quinquenios, es verdad que luego... No, simplemente comentar de lo que decías del investigador que impulsó el calendario, que es cierto que el gran problema es ese, que cuando un proyecto de divulgación prende y tiene éxito, el problema es que te puede quitar todo tu tiempo y más allá. Yo tuve esa experiencia con el Música y Astronomía en el 2009, que aquello se nos fue de las manos. Y a mí básicamente al final ya es que no hacía otra cosa durante todo ese tiempo. ¿Y qué hiciste en música y astronomía en el 2009? Fue, no sé si lo recordarás, un concierto multimedia, música clásica. No, sí, lo digo para que nos lo cuentes. Fue el año de la astronomía, Sí. ¿no? Una conmemoración también. Bueno, tenía varias componentes, pero uno era una orquesta sinfónica que interpretaba los cuadros de una exposición de Mussorgsky, con pues toda una producción de vídeo que trajimos del Planetario de Chicago, que estaba hecha, digamos, en coreografía con la música, que era muy impactante. Entonces tuvimos la idea de decir, bueno, vamos a hacer nosotros algo parecido, pero que sea más manejable. Entonces hicimos una cosa similar con una música más manejable, que era la Pequeña Serenata Nocturna de Mozart, una orquesta de cámara, algo más pequeño. Y bueno, pues hicimos toda una serie de vídeos de divulgación de la astronomía digamos, en coreografía con la música. Se hicieron más de 50 conciertos y eso pues que al final ya no tienes tiempo para nada más, que eso te absorbe todo. Y cuando has contado lo del calendario, pues me he visto ahí de pronto reflejado, ¿no? De que pues eso, que si realmente la cosa prende, puede ser la locura, ¿eh? Porque cuando algo a la gente le gusta, de pronto es que te llama de todos los sitios y ya no tienes tiempo para tu ciencia. Pero que te quiten lo bailado. Sí, Te quiero decir que quiten lo bailado, a que ver, quiten tú lo ahora bailado. sigues todavía haciendo, pero hay mucha gente que en el año de la astronomía trabajó mucho, pero luego se pasó el año de la astronomía y volvieron otra vez al rollo del laboratorio y del observatorio. Porque o la mayoría de proyectos que has enseñado en la presentación eran más del área de ciencias puramente dicho. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de divulgación en el área de humanidades? Bueno, nos acaban de hablar de música, pero... Pues nunca se me olvidará la vez que le dijimos al Centro de Ciencias Humanas y Sociales que se animaran a participar en la Feria Madrid por la Ciencia. Mira, la anterior vicepresidenta junta, Pilar Tijeras, y yo, en una pollería, recogiendo plumas nosotros pensábamos que habían hecho algún rito o algo así. Porque cuando fuimos al instituto les dijimos, les animamos y tal, a ver, no, pues es que nosotros nos dedicamos a hacer análisis de textos, la escritura, no sé qué, y luego comparada con la escritura antigua y tal. Y se nos ocurrió, eh, nada, pero que en ese momento y tal, hablando con ellos, se nos ocurrió eh, que llevaran plumas de aves y que los niños y las personas que fueran a la feria escribieran con plumas y con plumillas, porque mi padre, cuando estudió el bachillerato, lo que hiciera, pues escribía con plumilla, ¿no? Entonces, con plumas, plumillas y tal, y a la vez hicieron como una especie de exposición de la evolución de la escritura y tal, que quedó chula. Pero claro, era una actividad chulísima. Y me acuerdo que, ya te digo, o sea, cogiendo una caja de plumas de
de gallina y de no sé qué. La mayor parte de ellas no valían para nada porque solo valían las plumas del ala grande y tal, pero mira, nos mandamos de risas. Como todo y tal, como estábamos empezando, pues íbamos en mi coche con la pollería, no sé qué, metiendo allí las plumas que se salían por la caja. Y bueno, han hecho muchas cosas, incluso el Instituto de Filosofía también. Bueno, muchas no, pero por ejemplo, este año hemos vuelto a decirles, eh, oye, tenéis que participar en la Feria Madrid por la Ciencia y nos han dicho que sí, que van a hacerlo. Dentro del Centro de Ciencias Humanas y Sociales hay temas que tienen que ver con ciencias sociales, que son, en cierta forma, no es ciencia experimental porque no puedes repetir el experimento, pero bueno, sí que hay datos cuantificables. El problema es cuando una persona se dedica al Instituto de la Lengua, la Literatura y la Antropología Social a hacer entrevistas de observación participante y tal, se muere el informante y ya no puede repetir el experimento, evidentemente, pero es ciencia. O cuando hacen un análisis crítico de un texto científico o no sé, o van a buscar legajos y hacen investigación en historia, es interesantísimo, pero no es ciencia experimental, ¿no? Pero sí, sí que, o sea, si en cuanto le den una vuelta, por ejemplo, la gente de arqueología, que también están, pues eso lo tienen facilísimo, porque hacen un cajón llevan un cajón con tierra y les enseñan cómo tienen que cuadricular el suelo para hacer una excavación arqueológica, bueno, eso es muy fácil. Ya en las humanidades así de literatura y tal es un poco más complicado, pero vamos, en cuanto te sientes tres personas a pensar una actividad de literatura, te sale, porque puedes poner, yo qué sé, tablillas con palabras para, para que, yo, es que no sé, pero no sería tan difícil. Hola. A la hora de generar actividades y publicaciones, entiendo como que la iniciativa parte de los investigadores o de los centros de investigación y van hacia vosotros. Entonces, habrá cosas que se quedan sin cubrir. ¿Eso cómo lo paliáis? Quiero decir, vosotros podríais tener como una selección de temas pendientes o menos cubiertos para darles un poco de salida, ya que a lo mejor esas personas que se dedican a eso no tienen la iniciativa. ¿O eso cómo se soluciona? Pues realmente la verdad es que esa perspectiva no la hacemos, porque generalmente tenemos muchos temas en cola y muchos libros en cola y tal. Pero sí que es verdad que como esta es una coedición con una editorial, la editorial a veces bueno, hay también una revisión, o sea, el manuscrito y antes de que se acabe de hacer, se manda a revisores y no es la primera vez que dicen, no, esto no vale y tal, no. Pero la editorial hay veces también que solicita o sea, libros de una temática porque se venden bien. Pero, o sea, mm, ya te digo, no, o sea, generalmente no andamos buscando a ver, yo no llevo ese negociado, digamos, es una compañera quien lo coordina y seguro que ella igual te daría una respuesta más acertada que yo, pero es un poco así, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Los que habéis preguntado, os doy el calendario ahora, ¿eh? Gracias por venir.